Bueno, y hoy, pastor, un tema muy interesante, la importancia del Espíritu Santo. ¿Por qué Ya. es importante el Espíritu Santo? Fíjate, me gusta mucho la pregunta, Johanna, porque ahí el cristianismo tiene, eh, tiene unas expresiones o unos énfasis bien interesantes. Hay cristianos que tienen un énfasis extraordinario. No voy a utilizar la palabra desmedida, porque para mí en el Señor no hay nada desmedido, pero hay gente que le da un énfasis extraordinario a la palabra. Pero ¿qué pasa? Son todo palabra, 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 palabra. Y lo que hacen es desarrollar su conocimiento de las escrituras, desarrollan una visión extraordinaria sobre la historia bíblica y son gente muy entendida. Lo que pasa es que el Evangelio está diseñado para que sea un balance de todas las cosas fundamentales, esenciales del Evangelio. Hay gente que en, se enfocan en la guerra espiritual y tú lo ves que todo eso y todo lo miran a través del filtro de guerra espiritual y sus oraciones se han convertido más bien en un ejercicio de enfrentarse a Satanás y los demonios. Cuando que se supone que el evangelio se trate de la presencia de Dios y que nosotros le demos mucho más acknowledgement, le demos mucho más reconocimiento a la presencia de Dios que a la presencia de demonios y espíritus engañosos. Entonces, ¿qué pasa? Ya con estos dos ejemplos, lo que les estoy mostrando es que el evangelio tiene fundamentos, tiene columnas. Y esa estructura, que vamos a llamarla la vida espiritual saludable, necesita de varias columnas, porque una es importante, pero no funciona sin la otra. Entonces, si nosotros solamente levantamos una estructura con una sola columna, pues obviamente la columna no va a ser suficiente para poder sostener la estructura. Exacto. Entonces, necesitamos nosotros estudiar las escrituras, necesitamos orar y ese ejercicio de orar es sumamente importante. Necesitamos sí estar preparados para enfrentarnos a las fuerzas del mal, porque nosotros no estamos conscientes de esa realidad hasta que nos convertimos a Cristo. Ahí nos damos cuenta que sí hay fuerzas malignas que van a buscar la manera de separarnos y de sacarnos del camino. Pero ¿qué pasa? En ese ejercicio, pues nosotros pues vamos a descubrir que yo no puedo enfocarme estrictamente en Jesús, porque Dios es tres personas. Y hay gente que se enfocan estrictamente en Jesús y desarrollan una visión del evangelio que es evangelizar, 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 evangelizar. pero son gente que no tienen estructura interna, por lo tanto, no tienen una madurez de carácter. Son gente apasionada, porque su enfoque es estrictamente la persona de Jesús. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enfocamos en Jesús y nos enfocamos en la otra persona de la Trinidad, que es el Padre, ahí es donde nosotros desarrollamos carácter, porque el Padre nos educa, el Padre nos forma, el Padre nos da dirección. El Padre es el que pone fundamentos doctrinales para enderezar esas áreas inmaduras y torcidas que el mundo nos dio por herencia. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, mi alma bendice al Señor. El Espíritu Santo es súper necesario que nosotros tengamos
Y lo dejé para el final no porque sea menos importante. Lo dejo para el final porque es precisamente el tema de hoy. El Espíritu Santo, tener una relación con el Espíritu Santo es fundamental. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo tiene unas funciones básicas, sin las cuales el creyente no puede vivir saludablemente. Y una es que el Espíritu Santo es el consolador. ¿Cuántos creyentes heridos hay por ahí? ¿Cuántos predicadores heridos hay por ahí? ¿Cuánta gente que tienen en su corazón guardado enojo y tienen un montón de veneno de diferente tipo concentrado en su alma porque no han podido procesar cosas, no han podido procesar el dolor que les han provocado las malas experiencias? Pero cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él no te deja estar guardando ese dolor, porque Él tiene la especialidad de ser consolador. Y entonces el Espíritu Santo tiene la habilidad de ir profundo, de ir al tuétano. El Espíritu Santo tiene la habilidad de delicadamente sacar a la luz cosas que tú no estabas viendo, que están ahí guardadas, que te están haciendo daño. Entonces, tener una relación profunda con el Espíritu Santo es lo más saludable que nosotros podemos tener. Pero ¿qué pasa? Nos levantamos de todas esas cosas y el Espíritu Santo tiene una segunda función fundamental. Porque dice la Escritura que Él se va a dedicar a recordarnos todo lo que Jesús predicó. Él nos va a ayudar a recordar todos los fundamentos básicos, todos los fundamentos de las Escrituras que están desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En otras palabras, estamos hablando que el Espíritu Santo va a ser como nuestro compañero constante desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Nuestro caminar tiene que ser un caminar con el Espíritu Santo. Él siempre nos va a conducir al Padre, siempre nos va a conducir a Jesús para que los efectos de una relación con esas otras dos personas de la Trinidad, ese efecto se complete en nosotros, para que sigamos desarrollando el carácter, para que sigamos apasionados por la obra de Dios, por el evangelismo y por darnos por los demás. Amén. Pero hacerlo todo con todo eso, juntando todos esos elementos necesarios. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar la palabra. El Espíritu Santo es el que va a hacer que esa palabra, que inicialmente es logo, que es palabra escrita, que es conocimiento, el Espíritu Santo va a convertir ese logo en rema. El Espíritu Santo toma ese conocimiento y lo convierte en una revelación que va a impactar nuestra vida espiritual. ¿Qué seríamos nosotros sin el Espíritu Santo? ¿Qué seríamos nosotros sin el Padre? ¿Qué seríamos nosotros sin Jesús? Porque hay cristianos que son cristianos de mucho carácter, son cristianos de mucha formación, son cristianos proper. Y la santidad, pero no tienen amor. Son gente seca, sin amor. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Jesús, que es el que convierte el alma dura en una alma tierna, que es el que nos hace ser misericordiosos. Por eso, señores, es tan importante que nosotros entendamos que el evangelio perfecto es un evangelio de balance, donde todos los elementos fundamentales están ahí, en balance. Pero el Espíritu Santo tiene que formar parte de esa fórmula y es imprescindible que podamos vivir, que es imprescindible que vivamos con Él y que entendamos que es lo más delicado de Dios. Sí, porque la palabra dice que Él se contrita. Obviamente me habla de una sensibilidad, pastor. Tengo que preguntar, obviamente, porque es una cosa que puede confundir a las personas. Cuando uno acepta a Jesús, inmediatamente el Espíritu Santo
viene a morar en nuestras vidas o el Espíritu Santo está en nuestras vidas y se activa cuando las personas aceptan a Jesús? Nosotros tenemos una porción del Espíritu Santo dentro de nuestro interior por nacimiento. Eso entró a nuestra vida cuando Él sopló el día que nacimos. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos a Jesús y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ahí viene otra porción del Espíritu que desplaza el espíritu de muerte que había dentro de nosotros. Entonces ahora está la vida de Jesús predominando. Ahora hay una tercera dimensión que es cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Así como el bautismo lo que hace es que sumerge a una persona dentro del agua, pues de la misma manera el bautismo del Espíritu Santo lo que hace es que nos sumerge en esa dimensión, en la dimensión del Espíritu. Y una cosa es esa porción de vida, otra cosa es el tener la vida de Dios en nuestro interior, y otra cosa es estar sumergidos en su presencia. Entonces, el Espíritu Santo, vamos a decir, el sueño de Dios es que nosotros seamos sumergidos en el Espíritu, que recibamos el bautismo del Espíritu Santo, porque Él sabe que el conocimiento de Dios no es suficiente para que nosotros podamos ser como Jesús y podamos servirle como a su entero agrado. Por lo tanto, no bastó el que enviara a su Hijo a morir por nosotros, porque su muerte nos libertó del pecado, o mejor dicho, su muerte trajo el perdón de nuestros pecados. Pero lo que nos da a nosotros la fortaleza para vivir en pureza dentro de este mundo y dentro de este cuerpo de carne, el Espíritu Santo. Y entonces, por eso fue que Él prometió que todo aquel que recibiera a Cristo recibiría la promesa del Espíritu Santo. Y es importantísimo que todas las iglesias enseñen a sus nuevos convertidos, inclusive a los que ya están, que procuremos ser llenos del Espíritu Santo, porque la vida exitosa en Dios no existe si no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque humanamente hablando, no es posible que nosotros podamos vivir a la altura de Dios si no tenemos el Espíritu Santo. Ahí está. Y bueno, para las personas que tienen alguna pregunta, recuerden que siempre nos pueden escribir. Les recomendamos 100% que busquen esa comunión con el Espíritu Santo, pastor. Ya para concluir el tema del día de hoy, y queremos decir, ¿no?, que pues es ese complemento, ¿no?, el Espíritu Santo en este proceso. Una vez que recibimos a Jesús, somos perdonados nuestros pecados, el Espíritu Santo nos va a ayudar, como decía el pastor, a tener esta relación y esta fortaleza para vencer las tentaciones. Ahora bien, pastor, ¿cómo tener una buena relación con el Espíritu Santo? Es entender que mi tiempo de oración, en mi hora quieta, se debe extender a un caminar con Él. En el sentido de que yo esté viviendo mi vida cotidiana y rutinaria, la esté viviendo hablando con Él, conversando con Él, agradeciéndole a Él por todo, pidiéndole la ayuda. Tú sabes lo que es que es maravilloso vivir con Él, es maravilloso caminar con Él, es increíble. Ay, Señor, si me ayudara a conseguir los mejores precios para comprar esto, aquello, lo otro. Y de momento veo a esta persona y siento en mi corazón algo. Ay, Señor, yo no la conozco, no sé qué decirlo, la timidez me da, pero
nada, ayúdame. Y fue un último momento, me acerco a la persona, le puedo compartir algo. Caminar con él, caminar con él. Y yo lo ilustro de esta manera. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, estamos ahí con el papá. Cuando estamos orando, estamos con Jesús. Y cuando estamos caminando en la vida, estamos con el Espíritu Santo. Y si eso te ayuda, si eso les ayuda a entender que cada persona tiene unas cualidades y tiene unas funciones que son maravillosas, darle participación a las tres personas de la Trinidad en nuestra vida diaria. Exacto. Ahí está el tema del día de hoy con el pastor Rey Matos, la importancia del Espíritu Santo. Pastor, muchas gracias por este tiempo, gracias por compartir con nosotros y será hasta la próxima semana, Dios mediante.